Conversando con mi madre, me preguntaba ella cuál era el problema que había con el presidente Milei y el presidente Boric. Y han salido una serie de noticias y comentarios y entrevistas respaldando al presidente Boric. Acabo de leer hace un momento atrás al presidente de la UDI aparecer en una nota de La Tercera, en donde se respalda al presidente Boric y se condena, digamos, el lenguaje agresivo del presidente Milei. Entonces quiero hacer un pequeño comentario a propósito de la guerra cultural de la que se habla, porque en el fondo es lo que está detrás. Y es importante porque en algún momento lo consideré y algo escribí al respecto. El mundo moderno implica un cambio de las costumbres y las tradiciones que correspondían a la época de la sociedad estamental, de la sociedad medieval, que básicamente tenía los estamentos sociales superiores, en donde está la monarquía, la nobleza, lo que forman los estamentos universitarios, eclesiásticos y militares. Esa es, digamos, la parte alta de la pirámide, y lo demás, abajo, están la gente dedicada al comercio y los negocios, eh, llamémoslo burgueses, y el pueblo llano, sencillamente, el campesino, el pueblo llano. Y de esa manera está estructurada la sociedad medieval. Y lo que ocurre es que um, durante los cambios que hay a partir de la Reforma, el siglo XVI, el siglo XVII, con la invención de la imprenta, con el abandono del latín y el comienzo de la escritura y la publicación de libros en lenguajes nacionales. Los italianos escriben en italiano, los alemanes a partir de Lutero que escribe la Biblia en alemán, empiezan a leer alemán, los ingleses hacen lo propio, se abandona el latín como lenguaje, digamos, universal, y cada país empieza a escribir, los franceses empiezan a escribir en su propia lengua. Entonces, evidentemente, surge ahí, aparece un componente del Estado-nación moderno, y también hay gradualmente empieza a haber un reemplazo de los motivos que daban lugar a el arte en sus diversas, el arte y la literatura en sus diversas formas. Se abandona el barroco, reemplazado por un arte más, qué sé yo, rococó. La literatura deja, digamos, lo pastoril, las historias de caballería de héroes empiezan a ser reemplazadas por un prerromanticismo. Aparecen, digamos, las novelas de Robinson Crusoe, en fin, empieza a quedar atrás un mundo que tienen unos valores donde se exaltan los valores de la caballería, del estoicismo, de la nobleza, y comienza a surgir una literatura, un arte que de alguna manera apoya los gustos nuevos que empiezan a surgir a partir de la burguesía, digamos, del empoderamiento de la burguesía, y de la fusión de la burguesía con la nobleza, por lo menos en el caso inglés. De modo que eso se puede llamar de alguna manera también una batalla o una guerra cultural, que consiste básicamente en el reemplazo de las nuevas formas, de las nuevas creencias, de los nuevos valores que surgen en la sociedad, y que ésta comienza a adoptar. Eso es. Entonces, si nosotros lo llevamos esto al plano moderno, Latinoamérica, digamos, tenía una cultura antes, que es la cultura digamos, si lo podemos llamar así, precolombina, ¿no? Habían sociedades precolombinas aquí, culturas originarias, y luego vienen los europeos y se instalan con la cultura europea, que es en América Latina la cultura de la contrarreforma, una cultura que
que digamos, no realza el individualismo y como no realza el individualismo, sino que mantiene, digamos, la forma de la sociedad cuya unidad más elemental y básica es la familia, tanto la mujer como los niños como los jóvenes siempre están sometidos a esta autoridad del padre de familia, ¿no? Y por lo tanto no tiene el mismo desarrollo de sus fuerzas creadoras los miembros de ese grupo que como ocurre en las culturas que se dan en la Reforma, donde a partir de tópicos religiosos se realza y se destaca el valor de la conciencia, de la individualidad, y eso, aunque tiene efectos negativos eventualmente, como el egoísmo que en verdad está presente en toda la humanidad, tiene también el desarrollo, digamos, de las fuerzas creadoras de cada individuo, digamos, cada individuo se vuelve valioso en sí mismo y por lo tanto, evidentemente que hay un empuje, un auge de la creatividad, del desarrollo, etcétera. Lo que se trajo aquí a Latinoamérica, digamos, tanto por los portugueses, los españoles, los italianos, no fue así, digamos, ¿ya? Ellos pertenecen, como digo, a la contrarreforma, a la parte mediterránea de Europa y por lo tanto, la fusión que se da aquí y además se decide, digamos, mantener, no tanto en Argentina, pero el resto de Latinoamérica, se decide mantener en condición de servicios personales, digamos, a gran parte de la población indígena que hay, digamos, en forma de servidumbre. No esclavitud, pero servidumbre, que es una forma denigrante también de tratar a, a la persona humana, digamos, al individuo. Entonces, Latinoamérica entera está, digamos, marcada por este signo, ¿no? Y por lo tanto, triunfo, digamos, cultural, guerra cultural aquí no ha habido nunca. Lo que sí hubo fue que cuando vinieron los socialismos reales, digamos, y los gobiernos latinoamericanos, digamos, los partidos políticos intentaron tomar el Estado e implantar sus regímenes de socialismo y de marxismo, entonces eso es muy moderno, digamos, muy contemporáneo, y eso efectivamente fue derrotado a partir de una serie de golpes de Estado que todo el mundo conoce, digamos, ya esa historia. Y entonces ahí por la fuerza se impusieron en distintos países de Latinoamérica, digamos, modelos que estaban tomados en el caso nuestro, de la experiencia principalmente norteamericana. Y eso es lo que se implementó aquí con los Chicago Boys, etcétera. Culturalmente fue muy poco, básicamente entró, digamos, fue por osmosis, porque básicamente lo que se hizo fue, más que implementar cambios culturales, lo que se hizo fue abordar, digamos, los problemas de la economía, digamos, y eso se hizo fusil en mano. Por lo tanto, no hubo nunca un trabajo propiamente cultural de eso ha sido y se ha desarrollado con el tiempo en Chile de manera espontánea. El auge económico que produjeron esas reformas que se hicieron fusil en mano y en donde los partidos políticos fueron, digamos, prohibidos, proscritos, en el fondo cimentaron las condiciones para que posteriormente, cuando la economía se abre y sale el régimen militar en los distintos países y se abren las economías, sobre todo en el caso chileno, por ejemplo, entonces eso da pie a que efectivamente esas reformas trajeron beneficios económicos, se produjeron inversiones, hubo crecimiento económico y espontáneamente la población vio como bueno al final lo que había salido de toda esa tragedia y de todos esos cambios. Pero en todas las escuelas de teatro y de cine de Chile, lo común es leer las obras de la antigüedad, que son obras que básicamente repiten lo mismo que se ha repetido desde los tiempos de Sófocles en adelante, digamos, ¿ya? Entonces, el teatro chileno y todo, salvo pocas excepciones, en general ese mundo de cultura es marcadamente comunitarista, comunista, socialista, y por lo tanto no existe en ese mundo de la cultura una industria
industria cultural. En Chile no existe, o sea, existe pero es muy pobre, por eso los artistas que en realidad quieren surgir muchas veces se van de Chile, los más exitosos se van de Chile. A uno pueden gustarle o no, qué sé yo, la Mon Laferte, los tres, los más exitosos, se van de Chile porque no hay aquí, somos muy pocos, es un país pequeño y además industria cultural propiamente no hay. Quizás en Argentina la hay, pero Argentina tiene un progreso a medio. Ellos tienen mayor población europea, italiana, europea, alemana, y tienen fábricas y tienen industria, y eso es lo que Milei de alguna manera me parece a mí debe copiar, o sea, perdón, no copiar, debe proteger, digamos, porque eso es de alguna manera un cierto desarrollo, un cierto nivel de desarrollo y de civilización que ellos alcanzaron que Chile no tuvo nunca, digamos, o lo desarrolló muy poco. Entonces, sin escaparme del tema, lo que hay entonces es que eh, guerra cultural, batalla cultural no ha habido, digamos, en Latinoamérica, entre Chile y Argentina, nunca. Es más bien una cosa, un desarrollo espontáneo de apreciación de las virtudes del modelo lo que hay en Chile. ¿Ya? Y eso efectivamente es una precariedad, una pobreza mental de quienes aprovechaban, digamos, la bonanza económica y nunca se preocuparon de que había que poner recursos también para que el arte y la cultura tomara, digamos, los beneficios o pudiera exaltar aquellos beneficios que se veía que este auge que Chile tenía eran valiosos y valían la pena, que fue lo que ocurrió, como digo, en los casos europeos, en los casos de Inglaterra, que ocurrió con la literatura y con las obras de teatro, y con las obras de arte, y con las obras de pintura, y con la escultura, etc. Aquí no pasó nada de eso. Entonces, guerra cultural propiamente tal, entonces es muy difícil que exista. Argentina sí tiene una industria, digamos, mecánica, metalmecánica, sí tiene, como es un país más grande también, sí tiene me da la impresión, un desarrollo cultural más avanzado que el de Chile, y por eso actores y personas de arte se van y se mudan muchas veces a Argentina también. Y entonces, desde ese punto de vista hay que entender la frustración de Milei y de toda la gente joven que apoya a Milei, que vive en un país que teniendo todo para ser rico, vive en unas condiciones que no se lo merece. ¿Me entiendes? Entonces, Milei tiene muchos problemas puede decir uno, de su actitud, de ser tan estrafalario, si uno quiere, pero él da con un sentimiento de los argentinos. Entonces eso es lo que hay que entender y hay que desearle buena suerte para que logre, protegiendo lo que Argentina ha logrado dentro de su esquema, eh, digamos, disminuir las tasas de inflación y sacar a mayor gente de la pobreza y limpiar, digamos, y hacer que la gente logre vivir de una manera, digamos, que no dependa que no dependa pasivamente del Estado, digamos, que es lo que de alguna manera, insistiendo en esta forma de catolicismo que se basa en la caridad, finalmente lo que hace, probablemente no es subjetivo, pero lo que finalmente termina provocando en la sociedad es que una parte importante de la población decide vivir pasivamente de lo que otros producen, ¿ya? Y entonces los estados de esa manera no prosperan nunca, no alcanzan nunca la modernidad, se arruinan y la gente se embrutece y solamente se dedica a vivir de lo que le dan y de lo que le entregan. Y el político lo único que le interesa es asegurarse los votos para vivir su buena vida, digamos, que es lo que él llama la casta. Entonces, debemos decir también que este ataque o esta defensa que han hecho esta defensa que están haciendo los cancilleres de Chile, del presidente Boric, es absurda porque ellos han defendido y han sido cómplices de este esquema que ha empobrecido a la Argentina. El ex canciller Muñoz, lo que hace el canciller actual chileno, es decir, toda esta gente ha sido partícipe del esquema de los Kirchner y del esquema que ha empobrecido a la Argentina, ¿ya? Entonces no tiene nada de novedoso, digamos, que aparezca Muñoz, que aparezca Valdés, que aparezca
Fernández, digamos, resaltando las virtudes, las bondades de digamos, la mesura, el pragmatismo de Boric, cuando ellos han, digamos, sostenido y apoyado incansablemente a los gobiernos que han habido en Argentina, que la tienen sumida en una condición que en verdad no se lo merece. Eso, entonces, a trabajar, a crear una verdadera industria de la cultura y a resaltar lo que la gente espontáneamente en Chile valora, que es una economía que logró de alguna manera a través de diversos mecanismos e instrumentos crecer, sacar a la gente de la pobreza, que la gente pudiera cumplir sus sueños, que pudiera adquirir nuevos servicios, nuevas prestaciones, viajar fuera del país, conocer otros lugares. Eso es lo que la gente valora. Y eso es lo que está pendiente en este gobierno, ¿ya? Y eso es lo que no se ve, cómo podemos volver a retomar, porque cuando uno mira lo que habla, por ejemplo, el exministro Briones, básicamente consiste en lo mismo en mantener básicamente el esquema que se tiene, que es seguir exportando minerales, que básicamente son riqueza para los que explotan los minerales y el resto lo captura a través de royalty el Estado, ¿ya? Y seguir exportando frutas y productos agrícolas, básicamente el esquema que se inauguró, digamos, con la apertura comercial de Chile, ¿ya? Y ese es un esquema que nos da para tener gente universitaria que constantemente está saliendo de las universidades y no hace ninguna, básicamente, innovación. Entonces, esa derecha de ese esquema no nos ofrece una salida para poder retomar tasas de crecimiento que ya no tenemos. Y la otra izquierda o centro izquierda se conforma básicamente con el esquema de los impuestos actuales que tiene el Estado para, digamos, ir rotando según se van dando las elecciones, ir rotándose el poder entre la izquierda y la derecha, básicamente eso. Y el problema que hay con lo que se llama la derecha más radical, que son Kast, que son Kaiser, etcétera, Rojo Edwards, es que ellos básicamente son partidarios de mantener el esquema que fue exitoso anteriormente, pero no llaman, nunca les he escuchado a ninguno de ellos proyectos respecto de qué es lo que puede hacer Chile en el futuro para poder incorporar más valor a actividades económicas nuevas de exportación que se puedan hacer. Ellos básicamente lo que dicen y lo que sostienen es mantener el esquema, digamos, que en algún momento le trajo éxito a Chile, y entonces ellos están mirando por el retrovisor para ver, digamos, cómo poder traer o volver digamos, a poner digamos, en operaciones esquemas que de alguna manera ya alcanzaron su rendimiento y que por lo tanto es difícil que puedan, digamos, significar un mayor crecimiento. ¿Ya? No digo que a lo mejor no lo puedan hacer, pero es difícil, y no les he escuchado a ellos nunca, digamos, algo que sea distinto. Entonces, tanto la derecha radical como la derecha, digamos, centro derecha, de Briones y ese grupo, digamos, ¿ya? Como en la centroizquierda, que uno mira, digamos, lo que dice Benavente, de Corfo, etcétera, todo el mundo está contento con el esquema de seguir exportando minerales y seguir exportando productos agrícolas. Y en ese sentido no vamos a recuperar, no tenemos cómo recuperar las tasas, menos con los impuestos altos que hay, de crecimiento que tuvimos en algún momento y que la gente valora. Y que el mundo de la cultura no valora porque no se ve reflejado eso en formas de arte o expresiones artísticas donde la gente pueda, digamos, verse reconocida, ¿ya? Eso. Así que tengan buen fin de semana y nos vemos en otra ocasión.